Bien. Entonces, vamos a arrancar con repasando un poco la notebook de FFT. Esperen un segundo que ya comparto. Que sería la de la clase 8. Sí, o sea, la idea es repasar clases 8, 9 y 10, las notebooks 8, 9 y 10. Perdón, sí, está faltando una. Ah, no, es que esta no se llama 10, la última. Sería la 11, la de hoy. Vamos a arrancar repasando las clases 8, 9 y 10. Y después del intervalo les muestro la clase 11, que sería la de hoy, que es unos ejemplos de resíntesis usando filtros, que es lo que tienen que reproducir para la práctica final, digamos. Y les paso la guía. Bien, esta notebook, estas que estoy mostrando, sí están en la carpeta. Entonces, lo único que tengo es el fondo negro. Porque, bueno, ahora si no puedo cambiar la configuración, creo que no debería ser tan problema. Si les parece que es difícil de leer, lo paso a claro. ¿Se ve ahí? Sí. Sí, se ve, se ve. Bueno, entonces, no, estas 10 filtros estoy compartiendo, ¿no? Tengo que compartir 8. Ah, no, están viendo 8, ¿no? ¿Están viendo la 8? Exactamente. Sí, la 8. Bien. Complejo. Bueno, esto no sé qué hace acá. Creo que había dado el ejemplo de que si ponen la raíz cuadrada de menos 1, es una advertencia de que Python no trabaja naturalmente con complejos, entonces la primer shock puede decir, pero ¿cómo? La raíz cuadrada de menos 1 debería dar i. Bueno, los números complejos se escriben, hay que decírselos explícitamente a Python como una parte real y una parte imaginaria. Por ejemplo, a igual a 1 menos, en este caso sería menos 1 más 0j, que parece ridículo porque, digamos, si no tiene parte imaginaria es lo mismo que menos 1, ¿sí? Pero de esa manera estoy diciendo, bueno, haceme las cuentas como si esto fuera un número complejo. Entonces ahí sí la respuesta me dice 1j. ¿Sí? Que acuerden que es la unidad de los complejos. Yo me equivoco, por ahí digo la i, es por una cuestión de costumbre. Digamos, en los libros van a ver, o en todos lados van a ver, que algunos usan la j, otros usan la i, pero es la unidad imaginaria. ¿Sí? Entonces, esto, recuerden un poco lo que habíamos visto, de que habíamos visto todo, arrancamos el curso hablando de conjuntos de números y de operaciones, y para completar, el único conjunto que es completo y cerrado frente a todas las operaciones, que recuerden que todas las operaciones son básicamente la suma y la multiplicación, y las potencias y la potencia. Las otras se definen como inversas de esas operaciones, la resta, la división, el logaritmo y el raíz cuadrada, que es básicamente dos formas de invertir la potencia. Entonces, este tipo de ecuaciones, ¿sí? Este tipo de polinomios no tienen solución en los reales, o no tenían solución en los reales, pero de ahí surge la necesidad de usar esta unidad imaginaria. En este caso, es la que soluciona una de las soluciones de esta ecuación. Una solución sería j, la otra solución sería menos j. Tanto j como menos j elevados al cuadrado me dan menos 1. Una cosa que pasa con la raíz cuadrada, que la raíz cuadrada en realidad tiene dos soluciones. ¿Sí? Ustedes saben, la raíz cuadrada de 4 es 2, pero también podría ser menos 2. ¿Sí? Como en general esto se piensa como una función y las funciones entregan solamente un valor, en general, digamos, ¿no? O sea, uno puede ampliar las definiciones a funciones a que sean multivaluadas. Normalmente la raíz cuadrada, esa que retuve, es la raíz positiva. ¿Okay?
Pero si yo agarro 1j y lo elevo al cuadrado, uy, me da -1, pero fíjense que me lo entrega como un complejo, -1 más 0j, es el -1, ¿sí? Porque no tiene parte imaginaria. Pero también si agarro -1j y lo elevo al cuadrado, ¿sí? El resultado es... no, estoy diciendo cualquier cosa. ¿Por qué 1? Cuestión de los paréntesis. Porque en realidad acá esto es, me está calculando esto. Ahí. Me está agrupando así. Me está separando el menos, me lo está poniendo afuera. Entonces esto lo que hace es 1j al cuadrado y después le pone un menos. Lo mejor es el menos 1j sería, el menos j sería este número. Ahí. Este número elevado al cuadrado también me da -1. ¿Sí? Son dos posibilidades. Bueno, entonces, representación de complejos en el plano. Por ejemplo, 1, ahora sí, esto es un número complejo que tiene parte real y parte imaginaria. Bueno, habíamos hecho una funcioncita que servía para representar, bueno, en este caso, dos complejos. El Z1, que es 1 más J, la línea azul, 1 en el eje horizontal, J en el eje vertical. Recuerden, los complejos en realidad suena complejo, pero en realidad es un par de números. Es una parte real y una parte imaginaria, y se representa en lugar en la recta, como representaban los números reales, en el plano, donde la coordenada horizontal es la parte real y la coordenada vertical es la parte imaginaria. ¿Okay? Entonces, las sumas se suman por su lado la parte real y la parte imaginaria, o sea que la suma de Z1 más Z2 me va a dar en la parte real 2, 1 más 1, y en la parte imaginaria -1, porque es 1 menos 2. Entonces tengo el 1 más J, que es el azul, le sumo el amarillo, que es 1 menos 2J, y el resultado es 2. Fíjense que las dos partes reales suman hasta 2, y la parte imaginaria tengo 1 para arriba, 2 para abajo, resultado -1, es la verdad. Bien, esta era una forma de representar los complejos, que es escribir así, la parte real y la parte imaginaria. La otra es la representación, vamos a saltar a la forma de Euler directamente, que es pensar como una flechita, ¿sí? Esto como una flechita, de dar cuánto es el largo de esta flechita, ¿sí? Que es como un vector, que es lo que se llama el módulo o el valor absoluto del complejo, y el ángulo con respecto al eje horizontal, al eje positivo real. Son dos formas de representar un punto en el plano, ¿sí? En el plano complejo. Pero habíamos visto, no está acá la forma de Euler. Bueno, acá está. Acá. Vamos directamente a esta, que es, el interacto no nos anda. Ahí va. Entonces, vamos a esta parte. Entonces, tenemos ahora, en lugar de una parte real y una parte imaginaria, que la sigue teniendo, representamos el módulo, que se escribe con estas dos barritas, ¿sí? El módulo, que es el largo del vector, y la fase. Ya vamos a llamar la fase, ¿sí? Es el ángulo, en realidad. ¿Dónde está esto? Vamos a poner... ahí aparece que es el ángulo de... el problema en negro es que no me aparece el cursor, ¿sí? Entonces, la forma de pasar a la cartesiana es esa. Claro, ese es el problema de la parte negra. ¿Dónde está el cursor? A ver, ahí. ¿Cómo había cambiado esto? Creo que es de acá, directamente. Tema light. Me está mostrando dark.
Creo que es algo del Chrome. Sí. Sí, porque me muestra adaptativo. No. Estoy poniendo light y no me deja. Bueno, después lo veo. Igual ven ustedes. Lo único que es difícil escribir porque no veo el cursor. La forma de pasar para el otro lado es, ahí aparece cómo pasar de la parte real y la parte imaginaria. A ver, ahí estoy ahí. Entonces, la fase, voy a escribir así ya queda, la fase, vamos a poner primero el módulo de Z, es más fácil. El módulo, ahí no, ahí estoy en otro lado. El módulo de Z, vamos a poner que se pone como apps de Z, así lo vamos a poner en Python. Se calcula como la raíz cuadrada es Pitágoras, ¿no? Es la raíz cuadrada de, esto no es notación de Python, es una notación para que quede como una notación matemática, digamos. La raíz cuadrada de la parte real al cuadrado. Perdón, estoy medio lento, ahí va, la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. O sea, tengo una flechita en el plano y el largo de la flecha es un cateto al cuadrado más otro cateto al cuadrado, raíz cuadrada, ¿no? Los catetos deberían ser la parte real y la parte imaginaria. Ahí vamos. A ver si quedó. Y el ángulo, vamos a poner, para no poner una función inversa, es básicamente también, tengo un triángulo, los catetos son la parte real y la parte imaginaria, y quiero el ángulo de un ángulo de triángulo. Entonces, si tengo los catetos, tengo que usar la función tangente. La tangente de la fase, o sea, tangente de phi, es, tenemos que dividir la parte imaginaria arriba, que es el cateto opuesto a la parte imaginaria, ahora lo vemos en el gráfico, imaginaria de Z, y la parte real abajo. Uy, en cualquier lado, me parece. Qué difícil. Ahí va, ahí lo vi. Y abajo la parte imaginaria. Bueno, simplemente para que quede. Entonces, es simplemente esto como para pasar de una representación que es si sé la parte real y sé la parte imaginaria, ¿sí? Puedo obtener la fase como el arco tangente, ¿sí? La tangente inversa, y el módulo como la parte real y la parte imaginaria. En realidad en Python usamos la función abs y la función angle, ¿sí? No, puse cualquier cosa. No, está bien. Vamos a poner directamente la función inversa. La fase. Ahí. Fase, que en notación de Python es angle z, es el arco tangente. Vamos a poner la función como se escribe en Python. Ahí. A ver si quedó. Atan no existe como función, no importa, ponemos la palabra atan. Y paréntesis. Uy. Atan. Unos paréntesis ahí grandotes, pero es eso. El arco tangente, o sea, la tangente inversa. Y a veces van a ver la tangente inversa, por ejemplo, en la calculadora como tangente a la -1, pero la función en Python es atan. Atan. Bien, entonces acá está para pasar de una forma a la otra. Esto, pero lo más importante en realidad es esto, que es la representación usando la fórmula de Euler. ¿Sí? La fórmula de Euler, recuerden que es, no la puse ahí. Perdón, que estoy haciendo esto, pero porque esta notebook en realidad es a su vez repaso de la clase anterior, creo que es 7, que es complejos, a ver si no me equivoco, tienen una clase, no,
No, lo vimos en clase, por eso. Entonces la vamos a anotar. A ver, ahí, fórmula de Euler. Fórmula de Euler. Lo que dice es que la exponencial e elevado, lo vamos a poner así, e elevado a la j por una fase, vamos a ponerle phi, por un número en realidad en principio, es igual al coseno de ese número, de phi, más el seno, más j por el seno, j por el seno de ese número. O sea, la fórmula de Euler, que para muchos es la fórmula más elegante de toda la matemática, porque me vincula los números complejos con la exponencial, con las funciones trigonométricas. Entonces, todo lo que antes hacía con fórmulas trigonométricas, ahora voy a poder hacer con exponenciales complejas. ¿Sí? Entonces, este ángulo, ¿sí?, escrito como exponente de este número e, ¿sí?, que es 2,7, o es un número como pi, un número que aparece un montón en la matemática, tiene una parte real que es el coseno y una parte real que es el seno. Y esto, en la representación del plano complejo, creo que está por acá. Bueno, estaba en esta animación. Ay, no veas que lo arreglaron. Digo, porque esto no depende de nada que yo tenga instalado. Sí, lo arreglaron. Están andando la interacción en Colab. Bien. Profe, perdón, dijo que coseno y seno los dos eran parte real. ¿Es así? ¿O No, uno? perdón. Gracias por corregir. Coseno Ok, la parte real, seno la parte imaginaria, ¿ok? Coseno la parte real y seno la parte imaginaria. perfecto, gracias. Justamente, que lo quería mostrar ahora, que por suerte están dando en Interact, pero no se ven las leyendas, ¿sí? Pero bueno, por lo menos se va a entender lo que vamos a hacer acá, que es que... Ah, encima hay una animación. Bueno, no, ya creo que animación es demasiado. Acá lo que tenemos es que, una pavada, pero simplemente que esto es la representación de E a la I phi. ¿Sí? Tendría que verse por acá. E a la I phi. E a la J phi, perdón, lo que acabo de escribir acá. E a la J phi. ¿Sí? Es ese número complejo. E a la J phi. Lo que voy a hacer con la barrita es ir variando phi desde 0 a 360, o en realidad radianes de 0 a 2pi. Voy a hacer recorrer todos los ángulos. Y lo que van a ver es ese número complejo en el plano complejo. Y la parte horizontal, la proyección horizontal es el coseno y la proyección vertical es el seno. ¿Sí? Entonces, nada, una pavada, simplemente es esto. Entonces, cuando estoy acá, el coseno vale su máximo valor, que es la parte horizontal, y el seno vale 0. Cuando llego a 90 grados, el coseno vale 0 y el seno tiene su máximo valor. ¿Sí? Esto en realidad me muestra en 0,3 porque lo que estoy representando acá es 0,3, es este número de acá. ¿Sí? Ah, encima lo puse como un tono. Estoy compartiendo audio. Sí, se escucha, se Okay. escucha. Bien. Entonces, vamos de a poco. Ahora lo vamos a ver ahí. Entonces, por ejemplo, un número complejo como 2 menos 3j, esta es la representación cartesiana, digamos, la parte real y la parte imaginaria, y ahora vamos a escribir el módulo es el abs de z, y es medio malo esta forma de hacer las cosas. Hay una manera mejor, pero ángulo o fase. O sea, fase, digamos, los matemáticos no llaman fase al ángulo, ¿sí? Yo lo llamo así porque
en nuestro caso va a ser siempre, la referencia va a ser siempre a lo que después vamos a poner dependiendo del tiempo y va a corresponder a la fase, ¿sí? Y entonces, si ¿cómo no está definido? Es cierto que esto es NumPy. Hay que hacer todo esto está en NumPy. NP, apps. Apps existe también fuera en Python nativo. O sea que NumPy lo sobreescribe. Entonces, fíjense que en este caso, como es 2 en el eje real, pero menos 3J, es una flecha que está apuntando para abajo, ¿sí? Habíamos hecho nuestra función para graficar el número complejo, que era plot complex. Profesor, te quería preguntar Sí. sobre el bloque de código que tenías arriba de lo que recién cortaste, copiaste, digo. Dime. No, más arriba, La que termino de mucho copiar más esta, arriba. sí. Ah, Sí, decime. es básicamente para graficarlo. ¿Esto? No, sí, creo que era eso, ¿no? No, más arriba, más arriba. Decime, yo voy subiendo. No sé dónde, no me acuerdo ahora de dónde lo copiaste. Claro, que definís, creás el objeto plotXP. Eso, Esto es una función auxiliar que se sí. llama plot complex, porque si yo normalmente le digo a Matplotlib, digamos, que es la librería que estamos usando para graficar, haceme Sí. un plot de Z1, ¿sí? Que en realidad es un solo valor, me dice, no, perdón, PLT. Me dice, complex warning, te lo transforma real, descarta la parte imaginaria, ¿sí? Entonces me representa solo la parte real. Es una limitación de Python, digamos, o por lo menos que no te grafica complejos. Entonces, para evitar eso, no, así. Nada, armé esta función que simplemente te hace el dibujito te lo pone en el plano complejo, ¿sí? Ok. Y Porque le vi que tenés lo que pasar usás un las par de veces. ¿Cómo? No, te preguntaba porque lo vi que lo usaste un par de veces. Claro, sí, no Y es una no función me de queda bien en Python. claro. No es una Claro. función de Python. Entonces, este número, igual acá, ahora yendo para arriba, vi que ya está explicado la fórmula de Euler, ya estaba puesta antes. Pasa que le pasé demasiado rápido. Entonces, está exactamente escrito ahí arriba. Entonces, definimos ese número complejo, 2 menos 3J, lo representamos acá, es 2 menos 3J, y tiene un valor absoluto, o sea, el largo de esta flechita es la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 3 al cuadrado, ¿sí? Que me da 3,6, y el ángulo es negativo, es menos en radianes, menos 0,98, ¿sí? El ángulo este. Bueno, y si volvemos a escribir esto como el módulo, por la el módulo por la exponencial, o sea, en Python se escribe así, exp de j por el ángulo, que estamos escribiendo exactamente esto, el módulo por la exponencial de j por el ángulo, volvemos a recuperar el mismo número para mostrar que es lo mismo, ¿sí? O sea, print, ahora lo que vamos a imprimir, ahora lo que vamos a mostrar es el módulo, a ver si por la exponencial, lo pongo así porque en tipeado de texto no voy a poder ponerle elevado a, por la exponencial de j por el ángulo por fase. No me deja poner sí. Vamos a poner así, a en notación de Python, angle
Pero bueno, se entiende que esa es la fase, ¿sí? Profe, Sí. dijiste que para obtener el módulo hiciste Pitágoras, ¿no? Sí, no lo hice, lo hizo Python, básicamente. Le puse abs y es Pitágoras, sí. Perfecto, listo. O sea, esto es, digamos, contenido teórico para que entiendan qué significa el módulo, ¿sí? Pero en Python, para tener el módulo de un complejo, uso abs, ¿sí? De hecho, lo vamos a usar un montón. Por ejemplo, cuando calculemos la FFT y vamos a graficarla, no vamos a graficar la parte real y la parte imaginaria, en general vamos a modificar su valor absoluto, que es lo que el valor absoluto de la FFT me da la intensidad, la amplitud, mejor dicho, la amplitud de las componentes de Fourier, ¿sí? La parte real y la parte imaginaria no tienen mucha interpretación. En general, por ejemplo, cuando tengo un pico en el espectro, eso es un pico en el valor absoluto de la FFT, que es compleja, ¿sí? Bien, entonces, vamos a hacer un ejemplo de un tono puro. Un tono puro, nosotros hasta ahora lo representábamos con senos o cosenos, pero otra forma de representarlo es con una exponencial compleja, donde la fase, por eso ahí la interpretación de phi como la fase es algo que avanza en el tiempo. Entonces recuerden lo del tono elemental, el tono puro, entonces volvemos a las clases de la primera parte, definimos un sample rate, ¿sí? Que perdón, a veces lo llamo FS, otras veces lo llamo SR, si lo pongo en español o en inglés. Una duración del sonido, por lo tanto la duración en samples va a ser la duración que yo ponga. Acá tendría en realidad que transformarlo entero, ¿no? Para que sea, pues si yo tengo que poner como duración algo con muchos decimales, la cantidad de samples tiene que ser entera, ¿sí? De esta manera me lo redondean en entero. Había diferentes maneras de armarse el eje de tiempo. Una es ir de 0 a un range de 0 a la duración con pasos de t, y de t es 1 sobre el sample rate. Y vamos a definir una frecuencia para nuestro tono puro, una amplitud, y entonces la fase es 2 por pi por la frecuencia por el tiempo. Esto es fase lineal para el tono puro, ¿sí? Recuerden que el tono puro, la definición es que la fase crece linealmente con el tiempo, ¿sí? Entonces, una vez que definimos nuestra fase, que es un array de valores, ¿sí? Porque tiempo es un array de valores, 2 por pi por fase por tiempo, nuestro número complejo, que en realidad va a ser un array de números complejos, ¿sí? Si lo imprimimos acá, si ponemos el último valor, es un array, ¿sí? Que arranca en 0,3 parte real, 0j, después va a 0,299, baja un cachito la parte real y empieza a aparecer una parte imaginaria, y la parte real va a ir decreciendo, porque es el coseno, ¿sí? Va a ir decreciendo, y la parte imaginaria va a ir creciendo desde 0, ¿sí? Después la parte imaginaria va a llegar a un máximo, es esto, ¿no? Va a llegar a un máximo y va a llegar a un máximo y va a empezar a decrecer la parte imaginaria, y la parte real ya va a ser negativa. La parte real llega a el valor más negativo de todos, que es menos 0,3, y la parte imaginaria se volvió a ser 0. Ahora la parte imaginaria es negativa. Ahora ambas partes real y imaginaria son negativas. Ahora la parte imaginaria llegó a menos 0,3 y la parte real es 0, y la última parte, el último cuadrante, la parte imaginaria es negativa y la parte real va creciendo hasta llegar a 0,3, y cuando pegué toda la vuelta la parte real es 0,3, bueno, como al principio, la parte real es 0,3 y la parte imaginaria es 0. Si esto funciona el play, es una gloria. Ahí está, una animación. Bueno, arreglaron en el collab finalmente la interacción. Bien. Si abren las notebooks, las partes que tienen botoncitos o sliders las van a poder ejecutar. Ok, bien. Entonces, eso es nuestra señal, porque es un array. Y ahora lo único que tenemos que hacer para graficarlo es, graficamos en el eje horizontal el tiempo, y en el eje vertical no podemos graficar la parte real y la parte imaginaria. Tenemos que hacerlo en dos gráficos. En línea azul, que
que va a ser, recuerden, la primera que usa el plot es línea azul. También le podría poner, se puede poner esto, label real. Y a esta, label imaginaria, o IMAG. Y después, si no me equivoco, hay que ponerle PLT legend, para que me ponga la leyenda. Si tenemos suerte, porque con estas cosas idiomáticas de Python, ahí está. Entonces la azul es la parte real, naranja la parte imaginaria. Y fíjense que es un ciclo, y ahí estamos graficando solamente una parte, ¿no? Porque si no pongo esto, me pone los 2 segundos, ¿sí? Ahí. Y los 2 segundos hay demasiadas oscilaciones como para poder ver la oscilación. Veo todo un block. Entonces, esto es una manera de limitar los ejes entre hasta 30 milisegundos. En los 30 milisegundos tengo 6 o 7 oscilaciones y se puede ver claramente que la parte real arranca en el valor máximo. Bueno, o sea, básicamente van viendo como un gráfico de lo que está pasando acá. Cómo se van subiendo y creciendo la parte real imaginaria, que son el seno y el coseno. Si escuchamos, si generamos un audio con la parte real, lo que escuchamos es el tono puro de 220. Si hacemos un audio con la parte imaginaria, vamos a escuchar exactamente lo mismo, ¿sí? Porque esa diferencia de fase no se escucha. La única diferencia que muy sutil es que vamos a escuchar un clic al principio. Ah, no, el clic sería la parte real, que no se escucha. La parte imaginaria arranca de cero. Pero se escucha básicamente lo mismo. Básicamente no, exactamente lo mismo. Bien. Entonces, avanzamos. Bueno, un tono elemental, como habíamos visto al principio como los que hicieron para la práctica 1, también se puede definir con el plano complejo. Por ejemplo, acá vamos a usar esta envolvente. Recuerden que la definíamos de esta manera. Está escrito acá. Bueno, no está escrito acá, pero es t elevado a la ataque sobre el decay. Vamos a ponerlo. Usamos tipo, yo digo porque este no es exactamente una función alfa, pero no sé qué otro nombre llamarlo, tipo alfa, que es t elevado a la sobre d por la exponente, e elevado a la menos t sobre d, donde a controla el ataque y d controla el decay o el decaimiento. Profe, Sí. puede ser que en la primera parte para hacer ese envolvente no habíamos usado ese NP Power, o yo me estoy acordando mal. ¿No habíamos usado el No me NP acuerdo. Power? Me parece que no, pero por ahí me estoy acordando mal. Puede ser que hayamos usado la forma nativa de Python, que es hacer T, debería dar lo mismo, T, estrellita, estrellita, attack decay. El power de NumPy es un poco mejor, pero numéricamente, pero podemos usar también estaba la exponencial sola, que era simplemente sin esto, pero la exponencial sola no tiene esta trepada, digamos. O sea, la envolvente exponencial sola. Acá eso está muy mal escrito porque tengo que usar esto para que... Ahí. Difícil no ver el cursor. Uy.
Puede ser que hayamos hecho solo la exponencial. Sí, algo así probablemente hicimos. Uy, realmente es muy difícil hacer esto sin ver t elevado al ataque sobre decay. No, más que nada era para preguntarte cómo funcionaba el Está lo NP Power. mismo. Está lo mismo. Tiene más o menos la misma función que esto, ¿sí? Pero es un poco mejor en algunos casos. A ver que alguien está tratando de entrar. Esa es la única De ahí, diferencia. ok. Pero podemos dejarlo así, es lo mismo. Para estos casos no cambia absolutamente nada. Es más rápido si uno tiene que hacer elevar... sí, esto es un array de números, ¿sí? Que no son tantos números, somos 2 segundos, son 40.000 valores. Si tuviera que elevar, qué sé yo, cosas que son varios cientos de miles, el NP Power es más rápido que esto. Creo, no sé, o es una cuestión numérica. Bien, entonces, definimos un ataque de 30 milisegundos, un decaimiento de medio segundo, y además vamos a hacer una FM. ¿Sí? Entonces, ¿recuerdan cómo hacemos la FM? Primero definimos cuál es nuestra frecuencia instantánea. Nuestra frecuencia instantánea va a ser una frecuencia base, que es 220, después una amplitud de modulación, que acá está enorme, en 110, parece que es demasiado. Vamos a ponerle, qué sé yo, modularla en 30 Hz. Y después, multiplicada por un seno de 2 por pi por la frecuencia de modulación que pusimos en 10, vamos a ponerla en 7, un valor un poquito más bajo, por el tiempo. Entonces es una frecuencia que fluctúa en el tiempo, o sea, tiene como base 220 y va 30 Hz de amplitud para arriba y para abajo a 7 Hz. Entonces, recuerden esto, todo lo de la primera parte, que lo van a tener que usar en la práctica final. Una vez que definí mi frecuencia instantánea, la fase no es más que siempre, esto es así, 2 pi por cum sum de la frecuencia instantánea, perdón, de la frecuencia instantánea por dt, que es la manera de calcular la antiderivada de la frecuencia instantánea. Definimos nuestra amplitud, que también es un array, y nuestra señal, que acá la llamé ZT, porque es compleja. Ahora, antes hacíamos la amplitud por el coseno de la fase. Bueno, ahora vamos a hacer, por capricho, la amplitud por la exponencial de I por la fase. Que es, fíjense la forma que estamos anotando el complejo. Valor absoluto o módulo, que en realidad es la amplitud, ¿sí? El módulo de la señal es la envolvente de la señal, por la exponencial de I por la fase. Bueno, acá estamos graficando la amplitud. Esta es la parte real y la parte imaginaria. Ah, ya sé por qué hice una modulación tan bruta. Era para que se vea más. Bueno, pero no importa. Se va a escuchar. No se ve tanto la modulación en frecuencia, digamos, pero bueno, pero se va a escuchar. Se escucha así. ¿Sí? Hasta acá no tenemos nada nuevo, era lo mismo que hacíamos antes, pasa que ahora con complejos, era simplemente para mostrar el ejemplo. Bien, transformada de Fourier discreta. Esto acá voy a decir un poco más rápido, porque vamos a ir a la función FFT, pero les queda acá, recuerden, simplemente un recuerdo, no vamos a ir paso por paso, era una manera de mostrarles de dónde venía la transformada de Fourier. Recuerden que teníamos nuestro array definido en el dominio del tiempo, y que podíamos hacer una transformación, básicamente multiplicando esos elementos por los elementos de la base, ¿sí? Los elementos de la base, en este caso, para tener 10 samples, teníamos diferentes elementos de la base, que era E por elevado a la 2 pi, no está escrito acá, ¿dónde están los elementos de la base? Bueno, es lo que está escrito acá, multiplicado por 1, por un array que va desde 1 hasta 10, después lo mismo por 2, después por lo mismo por 3. Entonces habíamos visto que, por ejemplo, es el elemento 1 de la base es ir dando saltos a lo largo, esto es el plano complejo. Entonces tenemos 10 puntos a lo largo de 10 ángulos. Solamente, básicamente, FFT implica agarrar el plano complejo, agarrar el círculo unidad y partirlo en la transformada de Fourier discreta, ¿no? Partirlo en tantos pedacitos como samples uno tenga. Que en el caso de tener una señal larga,
esa base de FFT va a ser básicamente el círculo completo, muy leído, muy finamente, ¿sí? En el caso este que tenemos 10 samples, básicamente tenemos 10 samples, 10 puntos ahí sobre el círculo. ¿Por qué insisto en esto? Porque es importante por la interpretación. Básicamente, la FFT, o sea, va a ser moverse sobre el círculo unidad. O sea, cada uno de estos ángulos interpretados en términos de FFT son las frecuencias. Acá arranco la frecuencia 0, voy acá subiendo en frecuencia, subiendo en frecuencia, subiendo en frecuencia. Esta es la frecuencia de Nikic y después toda la parte de acá abajo copia la parte de arriba. ¿Sí? Es lo que pasaba con la FFT. Entonces, en este caso voy a tener 1, 2, 3, 4, 5 elementos. El sexto va a ser Nikic y después los otros 4 van a copiar, simplemente cambiando el signo de la parte imaginaria, los 4 primeros. ¿Sí? Perdón, los 4 primeros, estos 4, no la frecuencia 0. Y la frecuencia 0 es la componente de continuo. Entonces, el elemento 1, 2, 3 y 4 de la base van a estar copiados en el elemento 6, 7, 8 y 9. Mientras que el 0 es la frecuencia 0 y y el 5 es la frecuencia de Nikic. Entonces, cuando hacíamos eso, definíamos la base. Esto eran F1. ¿Por qué le puse F? No es un buen nombre para un array en el tiempo. Parece que fuera la frecuencia. Bueno, era una señal cualquiera. Estos son los elementos de la base. Es medio confuso esto, pero vamos a poner solamente los 2 primeros. El elemento 0 de la base, perdón, el elemento 0 de la base es simplemente una línea horizontal. Entonces, esto me va a leer de mi señal todo lo que esté corrido por fuerza del 0. El elemento 1 de la base es la frecuencia más grave que puedo tener con 10 ciclos, que es algo que se parece mucho a un coseno. ¿Sí? Le falta completar esto porque en realidad imagínense que de acá se vuelve a pegar acá, es algo siempre cíclico. Que justamente en el plano complejo es lo que está acá en azul, es dar las vueltitas así, tac, 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 tac. Entonces, es un círculo leído en 10 puntos. Yo creo que si funciona esto, si yo, por ejemplo, le pongo 100, ahí va. Si pongo 100, me lee el círculo en 100 puntos, ¿sí? Y yo acá le pongo 100, es aumentar el sample rate, entonces fíjense lo que es el elemento 1 de la base, es un coseno mucho más suave. ¿Sí? Okay. El ejemplo de 10 era un poco extremo, ¿no? Para mostrar qué pasa con la FFT con 10 valores. Ahora creo que si me quedo con 100 va a haber problemas. Acá está mostrado el elemento de la base 5, que es el Nikic, y el 9, que replica el 1. Y acá está, esto ilustra un poco más. Voy a volver a 10, ¿sí? Porque si no voy a dejar modificada la notebook y va a haber problemas. Bueno, dije que iba a ir rápido esta parte. Además creo que esto está grabado. Entonces, esos son los 10 elementos de la base, y está grabado. Son los 10 elementos de la base, que básicamente es todas las frecuencias posibles, discretas, que tengo con 10 samples. No puedo tener otras frecuencias. La frecuencia 0, la frecuencia 1, 2, 3, 4, 5, que es Nikic, y después 6, que me replica 4, y así. ¿Sí? Entonces, la transformada de Fourier discreta queda definida. A ver qué tiro acá de error. No está definido n. Me debe haber salteado. Me debe haber salteado esto. Entonces acá está hecho el ejemplo con una señal un poco más realista con un sample rate, pero de vuelta 10 samples. Vamos a ir rápido al resultado.
que está acá. ¿Dónde está la señal original? Bueno, es la que puse al principio. Entonces, vamos a ir directamente al espectro, que es agarrar esa señal, graficar la parte, el valor absoluto, ¿sí? El valor absoluto de los elementos, de los coeficientes de la base y la fase. Normalmente miramos solamente la parte de amplitud. La señal original era esta cosa, era una cosa random, finalmente lo hicimos con la cosa random, con un ejemplo random. Esto igual está grabado, explicado más lentamente. Hicimos esta, la naranja, ¿sí? Hicimos la FFT de esa naranja, que era una señal random cualquiera, nos dio este espectro, y después antitransformamos, ¿sí? Con toda la operación, que básicamente es multiplicar la señal por cada uno de los elementos de la base para hacer la FFT, y después lo que obtenemos en el espectro, volver a multiplicar cambiando de signo y sumar para obtener la antitransformada. Bien, esto en realidad en Python lo hacemos con la función FFT, cosa que estoy corriendo todo en el medio por las dudas. Entonces vamos a usar, que es lo que vamos a realmente, no vamos a usar esta multiplicación porque es súper costosa. Entonces usamos la función FFT. Entonces acá vamos a ir al ejemplo. Bueno, de vuelta, igual el ejemplo está hecho con 10 samples, pero ahí tenemos nuestra señal. No sé por qué está puesto 2 veces. Porque puse el ejemplo con una frecuencia de 12. Ok, ahora me acuerdo. Tenemos una frecuencia de sampleo de 100, y entonces había mostrado qué pasa si no cae justo en la frecuencia. O sea, cuando tenemos la frecuencia de sampleo, entonces acá sí vamos a frenar un cachito. Recuerden, esto es muy importante, porque en términos prácticos para lo que vamos a hacer, tenemos nuestro eje de tiempo, ¿sí? Cuando definimos nuestro tiempo, tenemos nuestro eje de tiempo definido, donde n es la cantidad de samples, ¿sí? Una forma de definir nuestro eje de tiempo es, recuerden que podemos definirlo por la duración o por la cantidad de samples. Si tenemos la cantidad de samples, es arrange hasta la cantidad de samples por dt. Pero también tenemos nuestro eje de frecuencias. ¿Sí? Nuestro eje de frecuencias queda definido con que nuestro paso en frecuencia, así como nuestro dt es la inversa de la frecuencia de sampleo, nuestro paso en incremento de frecuencias depende de la cantidad de samples que tenemos. Básicamente lo que significa es que todo el espectro completo, incluyendo la parte que está duplicada, o sea, incluyendo la parte que está duplicada, tendría que llegar hasta la frecuencia de sampleo, hasta el sample rate, ¿sí? Y la cantidad de samples que tiene la FFT es la misma cantidad de samples de la señal en el tiempo. Entonces, básicamente es como si agarráramos todo nuestro rango hasta la frecuencia de sampleo máxima, que es 100, ¿sí? Y la dividíamos en n pedacitos, que son esta cantidad de samples. De vuelta, el tiempo, estamos hablando de señales discretas, tenemos n samples, ¿sí? Que en este caso son 10. Si tenemos una señal que dura 2 segundos, o lo que dura, samplear el tiempo implica agarrar ese tiempo y partirlo en la cantidad de samples que tengamos. El eje de frecuencias, lo que abarca, incluyendo la parte que duplica, es hasta la frecuencia de sampleo. Y de vuelta es agarrar todo ese eje de frecuencias desde 0 hasta la frecuencia de sampleo y partirlo en n pedacitos, ¿sí? Por eso nuestro paso de frecuencia es frecuencia de sampleo dividido n. Lo que sucede en la práctica es que toda la mitad derecha copia a la izquierda, reflejada, con un cambio conjugado, digamos. Entonces, en realidad, la parte útil que vamos a ver es hasta la mitad, que es la frecuencia de Nichols. Pero este es el incremento de frecuencia. Entonces, nuestro eje de frecuencia también tiene n samples, por eso el array ya está n, pero con paso de f. Entonces, en este caso nuestro, si tenemos 10 samples, es una señal que dura, si tenemos una frecuencia de sampleo de 100 y dura 10 samples, va a durar solamente una décima de segundo.
Entonces va desde 0 hasta justo antes de una décima de segundo, el eje de tiempo. Y el eje de frecuencias va a tener un paso de 100 sobre 10. Porque tenemos 100 de frecuencias amplio dividido 10 partido en 10 pedacitos. Entonces, la resolución en nuestro espectro va a ser la frecuencia 0, la frecuencia 10, la 20, la 30, la 40, la 50 que es Nyquist, y ahí se acabó la historia, porque en realidad las 60, 70, 80, 90 copian 40, 30, 20 y 10. Bien, entonces en este caso, vamos a hacer primero el ejemplo, supongamos que tenemos una frecuencia, un tono puro de 10 Hz, un tono de puro de 10 Hz, ahora ya no hacemos, escribimos elementos de la base y todo más, eso es algo más teórico, simplemente armamos nuestra señal, acá la armé con el coseno, ¿sí? Podría usar la exponencial también como habíamos visto, hago la FFT de mi señal, ¿sí? Y eso es mi señal transformada, que la llamé M, porque antes la llamaba M, y nuestro espectro tiene una parte real, una parte imaginaria, pero en realidad lo que graficamos nosotros es la amplitud, ¿sí? Y la amplitud, de forma no sorprendente, si yo le puse 10 Hz, solamente me muestra un pico en 10 y en 90, pero esa es la parte reflejada. Todo lo que haga yo acá me va a aparecer reflejado después de Nyquist. Pero básicamente esto me está diciendo, lo que vos me diste es un tono de 10 Hz. ¿Sí? Y además, como tiene justo, es un coseno, tiene fase 0. ¿Sí? Si hubiese puesto seno, tendría fase pi. Menos pi, perdón. Y eso tiene sentido. ¿Por qué? Porque el coseno es la parte horizontal, ¿sí? Entonces el ángulo es 0. Estoy yendo para arriba, pero armé una señal con el coseno, ¿sí? Entonces arranqué acá, ¿sí? Entonces la fase inicial es 0. La fase es 0. Si arranco con el seno, bueno, la FFT por un motivo de transformada, antitransformada, tiene un menos, entonces arranca ahí, en fase menos pi. Menos pi sobre 2. Perdón. Que es, menos pi sobre 2 es menos 90, ¿sí? En ángulos sexagesimales. Bueno, ahí ya llegamos, ahí, menos pi sobre 2. Y acá se ve que la fase de la parte que está del otro lado de Nyquist no es exactamente la copia, sino que tiene un cambio de fase. ¿Okay? Bueno, el otro ejemplo que estaba puesto acá, pero eso sí, pues si no, no vamos a llegar a repasar filtros. Si yo no tenía exactamente 10, si tenía, por ejemplo, 12, lo voy a dejar así, hay un leak, hay un pequeño derrame, porque la frecuencia 12 no existe en el eje discreto de frecuencias. Entonces voy a poner un poquito en 10, un poquito en 20, pero fíjense que se desparrama por todos lados. También me pone un poco en 30. ¿Qué hace un poco en 30? ¿Sí? ¿Qué hace en 40? ¿Qué hace en 50 si yo le puse 12? Bueno, ese es un problema que tiene, que se lo soluciona haciendo el ventaneo, cuando tenemos un eje de frecuencias discreto, porque no está en 12, lo compensa poniendo frecuencias y con las fases fuera de la frecuencia que... Igual siempre la más intensa va a ser la que está más pegada, ¿no? Bueno, acá hay un ejemplo de aliasing, que pasa si ponemos una frecuencia más fuerte, más alta que la frecuencia de sampleo, pero bueno, eso está explicado en la clase. Vamos a avanzar un poquito más. Bueno, acá está la cuestión de hacer una ventana para evitar el derrame, este leak. Pero si lo piensan un poco más desde el punto de vista del audio, ya no tanto de la matemática, tiene sentido, porque nosotros estamos agarrando lo que está suponiendo la FFT, que nuestra señal es periódica y se repite. Si ustedes se fijan la señal, que no la graficamos acá, donde está esto que armamos acá, no lo graficamos. Vamos a graficar PLT plot. Vamos a graficar nuestra señal en tiempo y... no, acá no está todavía la señal.
armamos con el seno, pero lo podemos armado con el coseno, para que se vea más claramente. Bueno, fíjense, cuando era 10, es una señal que se cerraba perfecto. Fíjense. Hace esto. Creo que poníamos los símbolos, ¿no? Esto era marker igual a O. Entonces, imagínense que después de este, pues se vuelve a repetir este y se va a enganchar perfecto. O sea, baja, sube, y cuando vuelve a meter esto, ¿sí? Engancha perfecto, no hay clics. Eso es lo que quería decir, no hay clics. ¿Sí? Puedo poner una a continuación de la otra y no hay clics para lo que son 10 samples, ¿no? Cuando yo pongo 12, es como que no se cierra perfecto. Entonces imagínense que yo repito esto. Y acá bajó, pero después de este bajar va a volver a subir. Y para hacer eso, ese clic es el derrame que mete las otras frecuencias, ¿sí? Y ese es un ejemplo un poco artificial con tan poco. Pero si yo agarro y ventaneo, ¿sí? Que es agarro y hago un fade in y un fade out, que básicamente sería el ventaneo, eso se evita, ¿sí? Está en el ejemplo de abajo. O sea, el ventaneo sería esto. Es como un fade in y un fade out. Si yo no le pongo esto, ¿sí? Sería la señal, empezaría con esta amplitud y se escucharían clics al principio y al final. ¿Sí? Creo que este tukey se puede llevar a 0. Sería como no ventanear. Ah, no, porque me está usando la frecuencia, como no corrí las celdas intermedias, me está usando todavía la cantidad de samples. Por eso hay que correr todas las celdas intermedias. Bueno, acá está el ejemplo sin ventaneo. Si yo no ventaneo, ¿sí? Me da, esto estaba en una frecuencia de 12,5, ¿sí? Acá le aumenté la cantidad de samples, entonces hay más resolución, pero fíjense que se ve como una carpa de circo, ¿sí? Que básicamente tiene que ver con estos clics que aparecen al principio y al final, ¿sí? Si usted lo piensa con una señal de audio, se va a escuchar un clic, ¿sí? Imagínense que para FFT es como si estuviéramos reproduciendo esto en loop, ¿sí? Porque FFT piensa todo en términos periódicos. Entonces es como si estuviéramos agarrando y lupeando esta señal. Y si suplemos esta señal va a cliquear. Y si cliquea, se produce el derrame. Para poner una versión, una imagen más clara y gráfica de eso. ¿Sí? Si ventaneamos, ahora vamos a poner la ventana de Tukey. Es como lupear esta señal. Y al lupear esta señal no vamos a escuchar clics. Entonces está básicamente sin... Obviamente que hay un pequeño derrame porque no existe la frecuencia 12. Entonces me la reparte 12,5. Entonces me reparte un poco entre 12 y un poco entre 13. Y esto apenas aparece porque acá no llega exactamente en 0. ¿Sí? El ventaneo no es perfecto, pero es muy poco, ¿sí? Y básicamente fuera de acá no hay contribución de las otras frecuencias, no hay contribución de alta frecuencia, no se escuchan clics acá. Entonces, esto no lo había dicho en la clase original, pero me parece que es algo que da un poco una imagen práctica en términos de lo que es la FFT y lo que es la necesidad de ventanear y hacer este fade in y fade out, ¿sí? Para FFT es como si estuviéramos agarrando esta señal y lupeándola. Asume que todo es periódico. Bien, ejemplo de señal de audio. Bueno, esto hay que importar. Vamos a bypassear esto. Este es simplemente el ejemplo. Bueno, no quería que quede este error. Igual cuando lo carguen. Bueno, es rápido, ¿no? Ahora lo hago. Simplemente así terminamos con FFT y no nos va a quedar mucho para filtros, que era lo que más me importaba porque es lo que no está grabado en la clase pasada. Creo que finalmente hice un repaso de una clase que ya estaba grabada. No todas, pero... ¿Alguna pregunta? No, yo no, profe. Por el momento no, profe. Bueno, ahí cargamos esto. ¿Sí? Una lengüeta.
Do. Es de la señal y ese es el espectro. Entonces, ¿qué hicimos acá? Lo que hicimos es Do es nuestra señal. WAV file read me lee la señal. Le tengo que pasar la ruta porque está en el drive y el nombre de archivo es do4. WAV file read me devuelve como primer elemento el sample rate, como segundo elemento la señal. Entonces, por eso pongo audio do para escuchar el do y el rate tengo que poner la frecuencia de sampleo. ¿Sí? Si yo le pongo otra frecuencia de sampleo, la frecuencia de sampleo acá es 48.000. Y si yo le pusiera, en lugar de 48.000, le pusiera rate 4400, se va a escuchar otra nota, porque me va a leer otro sample rate. ¿Sí? Me escucha más grave. Y si pusiera 96.000, también. Hay que poner el rate que corresponde. ¿Sí? Que es, bueno, HR, lo que leímos, 48. Bien, entonces acá armamos todo, lo mismo de siempre. DT, 1 sobre la frecuencia de sampleo, TF, el sample rate sobre la cantidad de samples. Para calcular la cantidad de samples, una posibilidad, hay una función nativa de Python que es len, que me da el length, pero es medio ambigua porque si es una señal estéreo, ¿a qué largo nos estamos llevando? ¿La cantidad de samples o la cantidad de canales? Entonces, siempre cuando leemos en WAVFile, shape me dice el tamaño de un array, ¿sí? ToShape. En este caso, como señal mono, no pasa mucho porque en realidad tiene una sola dimensión, pero siempre la primera dimensión, o sea, el elemento 0 del shape, va a ser la cantidad de samples. ¿Sí? Siempre va a ser la cantidad de samples. Es una forma de leer la cantidad de samples. Entonces, nos armamos nuestro eje de tiempo, lo mismo de antes. Arrange hasta la cantidad de samples por dt, nuestro eje de frecuencias, arrange hasta la cantidad de samples por df, y el U2, no sé por qué lo llamé U2, que nombres veces caprichosos, ¿no? Sería la FFT de Do, ¿sí? Tengo miedo de cambiarlo que después aparece por todos lados. Bueno, la llamamos U2, no sé por qué. El espectro, la FFT de Do. Fíjense, el U2 es la FFT de Do. ¿Sí? ¿Cómo graficamos el espectro? Como en el eje horizontal la frecuencia, o sea, en este gráfico graficamos el tiempo en el eje horizontal y la señal Do en el eje vertical. Y en el gráfico de al lado graficamos la frecuencia en el eje horizontal. Y no podemos poner U2 porque U2 es complejo. Y en realidad el espectro de amplitud es el valor absoluto de ese complejo. Entonces es abs de U2. Esto simplemente hace los límites para que llegue hasta la frecuencia de Nyquist y le pone un título. Entonces ahí tenemos nuestra señal y el espectro. Y acá sí, ya esto es más en términos prácticos y operativos. Cargamos una señal de un archivo de audio, ¿sí? Con WAVFile. Usamos FFT para calcular la transforma de Fourier. Y para graficar el espectro, graficamos el eje de frecuencias. Necesitamos tener el eje de frecuencias armado de esta manera. Por eso necesitamos saber la cantidad de samples. Y el valor absoluto. Este espectro no está en decibeles, ¿sí? A veces lo vamos a querer ver en decibeles. No sé si está acá. Ah, está acá, sí. Que es lo que se llama, esto es el espectro de amplitud, el espectro de potencias, que es lo que normalmente ustedes ven cuando ven el espectro, ven algo así. ¿Por qué? Porque acá parece que no hay nada. Y en realidad sí hay. Sí hay. Pasa que por ahí es 100 veces menos intenso que eso, pero 100 veces en amplitud, bueno, son 40 decibeles, es bastante, pero por ahí, si tengo una señal intensa, me interesa un pico que está a 40 decibeles por abajo. Se escucha. Entonces, al graficar los decibeles, veo un montón de picos que antes no veía. Al mismo tiempo parece como más ruidoso, pero bueno, porque básicamente es la parte de decibeles, ¿sí? Es la propiedad de decibeles. Entonces, para hacer la escala en decibeles, simplemente lo que hacemos es, usamos la definición de decibeles. 20 por el logaritmo base 10 de, 20 por el logaritmo base 10 de el valor absoluto de
nuestra FFT. Bueno, y ahí termina esta clase. Y yo creo que casi deberíamos ir a un intervalo. Y nos quedó el repaso de filtros. Profe, Sí, una pavada. ¿DoShape es nativo o es de una librería? muy buena pregunta, porque acá, como verán, no aparece NP, no aparece en NumPy, pero Shape es un atributo de NumPy. Si no tienen cargado NumPy, no te lo va a decir Shape. Además aparece, fíjense que esto es una cosa también de estar mezclando, no sé si existe como función también. Creo que existe como función también, a ver. Sí, existe como función. Si quieren, ahí se ve que es una función de NumPy. Esto de poner .shape es que en realidad también se puede pensar como un atributo de Do. O sea, porque es de esta clase array, bueno, es algo que tiene que ver más con programación orientada a objetos. ¿Sí? Yo podría poner, si quisiera ser más claro, decir, le aplico la función shape a Do, como venimos usando siempre estas funciones, y de ahí tomo el elemento 1. El primer elemento, que es el elemento 0. Entonces se puede escribir de esta manera, o se puede escribir como Do, que obviamente es más corta esto, entonces por eso yo tiendo a usar esto. Y no es que cualquier función la pueda escribir como punto tal cosa. Esto, algunos, si alguien sabe programación orientada a objetos, es un método de esto, que es una clase array, tiene un método que es shape, que me da básicamente el mismo resultado que función. Pero un array no tiene un método que sea raíz cuadrada para calcular raíz cuadrada. ¿Sí? Es un atributo de la clase array de NumPy. Pero bueno, es pertinente la pregunta. Bien, la nativo de Python es len, que me da el largo de un array, de una lista. Porque en Python no hay arrays, hay listas. Y eso debería darme lo mismo, sí, me da lo mismo, pero cuando tengo más de una dimensión puede dar a problemas, ¿sí? Si fuera estéreo, daría el doble, ponele. Es una buena pregunta, yo creo que sí, daría el doble. A ver, hagamos, por ejemplo, NP ceros, o me toma el más grande o me toma el doble, pero como no está claro definido, por ejemplo, me hago un array de ceros de 10 por 4, ¿sí? Y si yo ahora le calculo, bueno, esto lo llamamos A, bueno, A no, ZZ, yo le calculo, esto, ¿no? Ah, nada. ¿Alguien quiere entrar? Pero no me aparece quién es acá. Si yo, ¿dónde estaba? Acá. Si yo calculo el largo de esto, no, me da la dimensión, me da la primera dimensión. ¿Sí? Pero por ejemplo, imaginemos que yo tengo los canales en la primera dimensión. Bueno, ahí cuál que me va a dar. Me da 4, me da la primera. Bueno, en realidad se podría usar length. Shape es menos ambiguo porque estoy diciendo dame ese elemento, ¿sí? Y puedo decirme dame esa dimensión o dame la otra. Con length aparentemente me da la primera nada más. Sí, me da la primera, porque es una lista de listas. Siempre me da la primera length. O sea, acá en este caso podría haber usado length también. Pero bueno, shape me puede servir. O sea, si yo quiero sacar el 10 ahí, no hay forma con len. En cambio, si yo pongo ZZ, shape 0, voy a obtener la primera dimensión, el largo de la primera dimensión, y ZZ shape 1 me va a dar la otra. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿cómo hacemos? A ver, hacemos una breve encuesta. A ver, ¿qué les parece? Hay dos posibilidades. Porque mi idea realmente era repasar la parte de filtros, porque la vimos en clase la clase pasada, no sé si todos pudieron venir a la clase pasada, y es importante.
Entonces, una posibilidad. Y por otro lado, les iba a dar la práctica final, que es a partir de ejemplos. De todas maneras, recuerden que tenemos otra clase de consulta la del jueves que viene para la clase final, si no me equivoco, ¿no? A ver, estoy errado. Porque la entrega no es la semana que viene, sino la otra. Claro. Entonces, una posibilidad es, ahora vamos al intervalo, volvemos del intervalo y les muestro la guía de la clase final. Y bueno, esa parte de filtros que la necesitan para la parte final quedará colgada o les grabo una clase asincrónica con eso. Estaría bueno si así lo querés. Pero espera, que les doy dos posibilidades. Un segundo. Y la otra posibilidad es que después del intervalo les grabe, veamos la parte de filtros, quede grabada la parte de filtros y les pase, así si me comprometo, como máximo mañana, la guía para la práctica, para la práctica final, que es breve, o sea, es como la primera. No sé qué Para mí alternativa prefiero. más nos va a dar más seguridad en la segunda opción, porque Claro, para mí, no sé. Sí. hagamos eso. Bueno, ok, entonces después hacemos el repaso de filtros y vamos a hacer lo siguiente. Pasa que yo mañana tengo un curso en UNTREF, no, porque estaba pensando, no, igual lo hacemos asincrónico. La notebook que la pueden ir mirando, yo, digamos, la pueden ir mirando, pero no, mejor no, porque la voy a simplificar un poco. La notebook de la práctica final no tiene ningún contenido teórico nuevo. Son 3 ejemplos que ustedes tienen que agarrar y hacer un cuarto ejemplo, como esos, donde aplicamos cosas que ya vimos. ¿Ok? Que es agarrar un sonido, filtrarlo, y a partir de ese filtro y de las frecuencias que encuentran en ese filtro, resintetizar. Se los voy a simplificar porque en la práctica original tenía varias bandas de filtro, lo vamos a hacer con una sola banda. ¿Sí? Resintetizar esa banda filtrada. ¿Ok? Además, por ahí, si se los grabo de forma sincrónica, me comprometo más a hacerlo de una forma prolija, digamos, que siga la práctica que les paso en PDF. La práctica de PDF va a ser una serie de pasos, ¿sí? Hagan esto, después esto, y se los muestro con la notebook, haciendo exactamente lo mismo con los 3 ejemplos. Tienen que hacer lo mismo en un cuarto ejemplo. Vale, profe, buenísimo, me parece que va Bien. por ahí, ¿no? Bueno, entonces hacemos un intervalo. Grabamos, voy a cortar ahora la grabación, así quedan 2 grabaciones separadas. Y